Si pensáis en el típico médico de la peste negra, veréis que no tiene nada que ver con el look del médico actual. No solo ha cambiado lo obvio, esa máscara puntiaguda, que la verdad es gasolina para cualquier persona que sufra de terrores nocturnos, sino que también el color es diferente. Antes llevaban negro y ahora luce en blanco. ¿A qué se debe este cambio? ¿No es más lógico que un médico se vista de negro, es decir, un color que oculte pues, las manchas, la suciedad, los fluidos corporales, la sangre? ¿Cómo hemos pasado de esto a esto? ¿Y por qué ahora no solo no llevan negro, sino que tampoco llevan blanco, sino que usan este color verde o azul en las salas de operaciones? Hoy hablamos de la evolución del uniforme sanitario y de la importancia de sus colores. Y cómo esta pregunta aparentemente trivial explica muchísimo más de la sociedad de lo que creemos. Hola mi gente, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Blanca Aguilera y este es un espacio en el cual hablo de lo que me interesa, sea arte, música, historia, libros, salseo, etc. Básicamente es un rinconcito donde podéis haceros vuestro café tranquilamente mientras os explico algo que como mínimo a mí me resulta interesante. Yo como veis ya me he adelantado, así que empezamos. Perdón, recordaros también que estoy en TikTok e Instagram con vídeos de este estilo, pero en un formato más cortito. Y que tengo un libro que se llama Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, lleno de salseo, curiosidades y misterios de la historia del arte. Si te gusta la pintura, si te gusta el salseo y te gustan los libros, esto es para ti. Ahora sí, antes que nada, para entender dónde estamos, hemos de saber de dónde venimos. Así que vamos a hacer un pequeño repaso por la historia de los uniformes sanitarios. Empezando por la antigüedad. En este momento también había elementos comunes compartidos entre las personas que practicaban este oficio que todavía no era oficio. Sí que tenían rasgos comunes en cuanto a vestimenta, pero no era un uniforme establecido per se. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto los médicos usaban túnicas de lino blanco para simbolizar pues esta pureza de su profesión, que repito, todavía no era profesión. Es lo que digo, una túnica de lino blanco era una prenda bastante común en este momento y era el tejido más usado en aquella zona y en aquella época, con lo cual mucha gente iba vestida también así. En la antigua Grecia un poco lo mismo, los médicos iban vestidos como con una túnica de algodón o de lana blanca o, como mínimo, sin teñir, similar al himatión, que otra vez es una prenda bastante común para los hombres de la época, con lo cual muchos hombres que no eran médicos también lucían este looking. Uno de los uniformes sanitarios más icónicos del mundo es el del médico de la peste negra. Así que vamos a hacer como una pequeña pausa o un pequeño paréntesis de esta historia y este recorrido histórico de los uniformes de médicos y vamos a centrarnos en esta figura y en este outfit, porque nada es casualidad. Durante la Edad Media e incluso parte del Renacimiento, la gran protagonista fue la peste negra, especialmente en el siglo XIV. Fue una de las epidemias más mortales de la historia y que arrasó con una gran parte de la población, especialmente en Europa, y en total se calcula que murieron unas 70 millones de personas. Y los médicos, pobrecillos míos, una vez más estaban en primera línea luchando y enfrentándose contra esto. Así que se tenían que proteger muy bien, ya que su riesgo de contagio era mucho mayor. Aunque hoy en día, si le preguntas a una persona de qué época es este traje, mucha gente, incluso yo antes de hacer este vídeo, lo asociaría al medievo. Pero realmente este traje de médico de la peste es mucho más posterior, es del siglo XVII. Es 3 siglos posterior. Y una de las grandes pistas para descubrir esto es fijarse en los zapatos de las ilustraciones y grabados que tenemos de este traje. Si os fijáis en los zapatos de esta figura, no son polainas o calzados medievales, que tienen este aspecto, sino que sigue la moda precisamente del siglo XVII, mirad. Antes de eso, los médicos lo que hacían era pues, taparse la boca con algún pañuelo o incluso con alguna protomáscara sanitaria, perfumadas con vinagres, con agua de rosas y esencias de este estilo. E intentaban también visitar a sus pacientes en habitaciones bien ventiladas. Ahora os explicaré por qué hacían esto, pero lo que quiero decir es que en el medievo era bastante difícil que vieras a una persona vestida así. Además también otras personas que trataban a enfermos eran figuras religiosas, con lo cual iban vestidas como tal, o gente de a pie que principalmente se dedicaba a enterrar a los fallecidos por esta epidemia. Y como vemos, iban vestidos normal y sin mascarillas, o sea, sin ningún tipo de protección. Pero entonces, ¿de dónde sale esta imagen? Os presento a Charles Delorme, un médico francés, doctor de reyes, de la aristocracia, de la realeza, con pacientes de renombre y el diseñador de este uniforme. Basado en una máscara que cubre toda la cara, en su nariz sale una protuberancia con forma como de pico de pájaro y en sus ojos tiene como 2 cristales, casi como 2 gafitas. También luce un sombrero, una bata que te cubría desde la punta de la cabeza hasta el suelo, que normalmente estaba hecho de cuero, de lona encerada o de algún material impermeable, pantalón y botas también de cuero, guantes también de cuero, pero en este caso blanco, y un bastón largo. Esta era un poco la estética. En un libro se puede leer que Charles Delorme vestía así
para visitar a sus pacientes. Lo describen de esta forma. Nunca olvidaba su traje de cuero marroquí, del que él mismo era el autor, y que lo vestía de pies a cabeza en forma de traje-pantalón. Llevaba una máscara del mismo cuero marroquí a la que le había unido una nariz de 15 centímetros de largo para protegerse de la malignidad del aire. Esto aún así no responde por qué la nariz tenía como este aspecto puntiagudo, así que claro, muchos os estaréis preguntando ¿por qué? La clave está en esto que acabo de narrar, en el último trocito, si os habéis fijado, he hablado de una tal malignidad del aire. Hoy en día sabemos que el contagio de la bacteria de la peste bubónica se transmite a través de picadas de pulgas que están infectadas porque antes estaban picando a ratitas, con el contacto de fluidos infectados o tejidos contaminados, o la inhalación de las partículas que se echan al estornudar o toser por parte de una persona que ya tenía la peste. Pero eso no es lo que sabían en ese momento. Por una parte había la teoría de que esta enfermedad provenía de la alineación de unos astros. Esto según unos astrólogos a los cuales, si me permitís, los vamos a ignorar en este vídeo. Ya que los médicos, que a ver, también estaban equivocados, pero su explicación era un poco más lógica que unos planetas que se habían alineado, creían que se propagaba a través de la llamada miasma. Es decir, como por el aire. La miasma es este aire o esta emanación de elementos orgánicos en descomposición que según ellos infectaba el aire. Esto también lo podía hacer como una persona que ya estaba enferma, que al respirar también emanaba miasma y infectaba o enfermaba también el aire. De allí esta máscara con forma de pico. Y no, antes de que empecéis a teorizar, porque a mí también me pasó, esto de la peste negra, su nombre no viene de mal aire o mal olor. La peste viene del latín, de la palabra pestis, que significa enfermedad o ruina. Lo digo porque yo también lo pensé y lo busqué. Este pico de la máscara se lo llenaban de esencias y diferentes olores, que sí que eran buenos, de hierbas, esencias, flores secas, perfumes, canela, esponjas como con vinagre, ámbar glis, clavo, miel, mirra, polvo de carne de víbora, que no sé lo que significa, pero lo he leído en varios artículos. Un poco como para contraatacar este aire pestulento. Repito, la peste no se transmitía ni se contagiaba de esta forma, pero eso era lo que creían ellos. Esta combinación de hierbas y olores beneficiosos no era aleatoria, sino que estaba inspirado en las escrituras de un médico grecorromano del siglo III después de Cristo llamado Galeno. Y según él, pues esta combinación de esencias ahuyentaba a esta miasma. Delorme, este médico que creó el uniforme, creía que gracias al largo del pico le daba tiempo a este aire o a esta emanación para filtrarse y ser limpiado a través de estas esencias, estos olores y estas hierbas antes de llegarte a la nariz. Por eso también era tan largo. Aunque yo pienso que tendrían que ir un poco volando, ¿no? Porque quiero decir, a veces que he respirado lavanda, lo típico de un potecito de lavanda, ¿sabes? Ya me trastoca un poco, no me quiero imaginar esta combinación tan cerca de la nariz. ¿Y qué pasa con el bastón? Pues según los historiadores podía tener diferentes usos. Por una parte, para indicar que una persona mantenga la distancia de seguridad, un poco como con el COVID, pero a base de palazos. Y también para comunicarse con sus pacientes, pues instruirles su tratamiento, indicarles que se han de quitar pues tal prenda o tal otra, o tratarlos sin tocarlos directamente. Y ya el resto del traje, como habréis podido intuir, es un poco el tatarabuelo de este traje de protección NBQ, nuclear, bacteriano y químico, que a mucha gente quizás se recuerda momentos horribles como la pandemia, pero a mí me traslada directamente a esta escena de Monstruos S.A., no lo puedo evitar. Pero bueno, desgraciadamente este traje, como habréis podido intuir ya, no les proporcionaba tanta protección como ellos creían. De hecho, la protección que les daba era casi casualidad, porque por una parte evitaba el contacto con los fluidos que sí que transmitían esta enfermedad, es decir, filtraban la tos, los estornudos, etc. Y también, como estaba hecho un material impermeable y bastante duro, pues podía repeler a las pulgas también portadoras de este virus. Pero claro, después estos médicos igual se sacaban el traje en su casa y ya la cosa se complicaba un poco más. Tras esta experiencia traumática que fue la peste, este icónico atuendo se convirtió en una figura y un elemento icónico de la comedia italiana, para representar la muerte, la desgracia, el horror, porque claro, tú imagínate, estás enfermo pero mantienes la esperanza de que no sea peste bubónica, pero de golpe ves a un médico o a una persona vestida de esta guisa acercándose y dices, bueno,
Bueno, pues ya me muero, ¿sabes? También su máscara se sigue usando en celebraciones como el Carnaval de Venecia e incluso hoy en día este disfraz sigue siendo algo bastante recurrente para fechas como Halloween, Carnaval o personajes de videojuegos como el de Assassin's Creed. Aunque, como os he ido comentando recientemente, muchos historiadores están investigando o profundizando un poquito más en esta figura y este traje tan popularizado porque les suena un pelín raro. Para empezar, se asocia al medievo cuando realmente no tenemos ninguna fuente ni ninguna imagen de esta época, sino que, como he dicho, son posteriores, son del siglo XVII. Y además, muchos de los autores que la describen o la dibujan ni siquiera se han topado con este médico, quizás ni han vivido la peste. Y puede ser que muchas de estas imágenes sean satíricas o una exageración para mofarse como de los nuevos métodos para tratar a los pacientes que tenían los médicos de esa época y nosotros nos lo hemos tomado como la verdad absoluta. O quién sabe, quizás los médicos se inspiraron en la figura de la comedia italiana, que os he comentado que eran trajes satíricos y llevados al extremo. Al no tener muchas más fuentes escritas ni imágenes de este momento, es bastante complicado saber qué fue primero, si el traje de médico de la peste o el disfraz de la comedia italiana. O incluso es complicado saber si este atuendo se llega a usar realmente en algún momento. O yo qué sé, sí que se usó, pero en vez de en el medievo a partir del siglo XVII. Porque sí que es cierto que en Alemania se han encontrado estas máscaras supuestamente verdaderas y originales del 1700. Similares pues a esta imagen típica del médico de la peste. No sé, es bastante complicado, sigue siendo un poco un misterio que poco a poco van desentramando los historiadores y los investigadores ahora mismo, con lo cual si tengo noticias quizás en un futuro cuelgue otro vídeo actualizándolo. Pero como no os puedo decir mucho más, vamos a volver otra vez a la línea temporal de nuestra historia de los uniformes sanitarios. Aunque como hemos visto, los médicos existen desde tiempos ancestrales, bien no tuvieron un uniforme oficial hasta el siglo XIX. Por ejemplo, muchos cirujanos y médicos iban vestidos con ropa de calle cuando trataban a alguien o incluso en el quirófano. Esto, como habréis podido intuir, podía tener consecuencias bastante graves como infecciones, contagios, intervenciones poco higiénicas, etc. Y cuando digo que en el siglo XIX empezaban a tener un outfit estandarizado, me refiero a que de vez en cuando se pone algún que otro delantal para protegerse de la sangre, de los fluidos o de la suciedad que conllevaba su profesión. Porque claro, ya sabemos que sacar sangre de la ropa es una jodienda, ¿verdad, chicas? En Estados Unidos podemos ver indicios con reminiscencias de la vestimenta actual, porque muchos doctores usaban camisa de manga larga, que se tenían que arremangar para trabajar, cuello alto, bueno, más bien un cuello como de tamaño cuello mahón, un poquito más alto, y algunas enfermeras usaban como un peto de color oscuro por encima de esto. El uniforme de las enfermeras, si os fijáis, está bastante inspirado en el hábito de las monjas, ya que históricamente ellas eran las que se encargaban de cuidar a los enfermos y a los malheridos, con lo cual al vestir a alguien que también hace eso, la asociación era bastante fácil. De ahí también que luzcan como esta cofia de monja en la cabeza, que no tiene ninguna función práctica más allá de esto de hacer una referencia pues a las monjas. El gran nombre a destacar en este momento es Florence Nightingale, una autora y enfermera británica que tuvo un papel fundamental en la profesionalización de la enfermería, algo que al estar asociado a las mujeres no se valoraba tanto, que esto ya lo hemos ido viendo en varios vídeos míos, ¿os acordáis con lo del tema de las espías que tejían? Y por eso también fue una de las pioneras en cambiar el uniforme de enfermera, que ahora lucía de esta forma. Una falda gris bastante larga que además solía ser un pelín más larga por detrás para que las enfermeras se pudiesen agachar a tratar a los enfermos sin tenerse que preocupar de si mostraban sus tobillos o piernas, una chaqueta de terciopelo, una blusa cuyos puños y cuellos se veía por debajo de la chaqueta, una cofia a la cabeza y normalmente una cinta con el nombre del hospital en el cual atendían. El objetivo de Florence Nightingale era que, por una parte, las enfermeras fueran fáciles de reconocer, pero también, controlar las conductas bastante cuestionables tanto de los enfermos, los soldados y los pacientes que trataban, y también de sus compañeros, porque al final, al hacer una labor tan íntima como curar o limpiar, era importante pues mantener como esta distancia de forma simbólica entre el paciente y la enfermera, porque si no a los hombres igual se les iba la mano, ¿sabes? Desgraciadamente, pero bueno. Y también quería que los uniformes dieran la sensación de profesionalidad, aquella profesionalidad que merece esta labor. Y así pues otra vez ganarse el respeto de los pacientes a los que atendían y sobre todo también a los médicos y compañeros con los que trabajaban, porque muchas veces eran menospreciadas por ser simples enfermeras. Aparte de todo esto, esta mujer se ocupó de registrar enfermedades, técnicas de curas, medicinas, heridas y escribió diversos libros de enfermería, dándole así el valor que merece la profesión, y fundó la primera escuela de enfermería que además estaba desvinculada de la religión, consiguiendo así su objetivo de profesionalizar su labor. Es que claro, pensad que el uniforme para ella ya tenía como
un motivo simbólico porque estaban entrando a trabajar en un mundo ocupado por hombres. Y me hace mucha gracia porque esto pasa en varias esferas, pero todo lo que sea tema de curar, cuidar y tal, si lo hacemos en casa y sin cobrar, es cosa para mujeres, ¿no? Eso sí, cuando se empieza a ganar cuartos, ya es algo profesional y es un mundo de hombres. Esto también pasa con la cocina. Cocinar es una labor supuestamente femenina y los grandes cocineros y chefs son hombres, con la moda igual. Y de hecho la programación era un mundo de mujeres porque se veía como algo menor, pero cuando vieron el dinero y el potencial que tenía esta profesión, empezaron a entrar los hombres y ahora es un mundo de hombres. Esto pasa muchísimo en la historia, pero bueno, la cuestión están estas mujeres metiéndose en un mundo de hombres en un momento en que las salidas laborales para las mujeres y sus carreras eran bastante escasas, con lo cual era importante pues mostrarse segura y tener algo que les transmita esto. Y mi vecina está volviendo a salir a colgar la ropa justo cuando estoy grabando. Yo creo que le gustan mis vídeos, pero bueno, que se suscriba y ya está, ¿no? Claro, como había muy pocas profesiones para las mujeres, la más común era la de mujer de servicio. Por eso mismo el uniforme de enfermera fue cambiando hacia ese sentido. Es decir, fue perdiendo estas reminiscencias religiosas y de hábito de monja para irse a una indumentaria inspirada más por estas mujeres de servicio. Esto de atuendo negro con delantal blanco, algo que a las enfermeras no les sentó muy bien. Os voy a explicar un salseo, y es que en este momento también hay una historia muy curiosa que explica la generalización del uso de los guantes en la medicina y cómo todo esto sucede por una historia de amor. Caroline Hampton era una enfermera muy profesional y brillante que trabajaba en un hospital y en este momento los sanitarios entre enfermo y enfermo pues se limpiaban las manos, como mínimo con jabón, pero si no con cloruro de mercurio, que para que os hagáis una idea, según ChatGPT, es una sustancia muy tóxica, por lo que hoy en día su uso está fuertemente restringido y ha sido usado como desinfectante, que es lo que estoy explicando, pero también como conservante y ficador de laboratorio, como tratamiento para la madera y el cuero o como pesticida de la agricultura, pero repito, está prohibido. Entonces, claro, esta enfermera, como es lógico de lavarse las manos día tras día y paciente tras paciente, se le empezaron a irritar las manos y a desarrollar una dermatitis. Así que Caroline tendría que renunciar a su trabajo. Eso significaría que el Dr. Halsted, un médico reservado y tímido, pero que se convertiría en el padre de la cirugía moderna y que estaba pillado de Caroline, pues si ella tenía que renunciar a su trabajo, él no la vería más. Así que, para evitar esto, contactó con una fábrica de látex y solicitó que diseñaran como unos guantes de goma pero más finitos. ¿Y qué pasó? Pues que el truco del almendruco funcionó y se empezó a aplicar con todos los profesionales de ese hospital y después de muchos otros, y todos empezaron a llevar guantes. Pero solo Caroline, aparte de los guantes, se llevó también un anillo, ya que la enfermera y el doctor se casaron, tuvieron un matrimonio muy feliz, y en el cual, cito textualmente, se entregaban a sus pasiones, cultivaban dalias y amaban a sus mascotas. Si esto no son metas, dime tú qué son metas. Quiero decir, entregarte a sus pasiones, cultivar dalias y amar a tus mascotas, es que es Vision World de 2026. En el año 1862, Louis Pasteur, un científico y microbiólogo francés, como habéis podido intuir por mi perfecta pronunciación francesa de su apellido, empieza a investigar y hacer experimentos con gérmenes. Y se da cuenta de que estos gérmenes no se crean de la nada, sino que provienen siempre de otros gérmenes. Así que para evitar su transmisión, simplemente hemos de evitar ser portadores de ellos. Y esto lo vamos a retomar en un ratito, así que acordaos. Pero bueno, siguiendo con la historia, llega el siglo XX, un momento en el cual empezamos a tener una mejor comprensión de la higiene y de las técnicas antisépticas, cosa que nos lleva a las famosísimas batas blancas. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, muchos médicos usaban como un vestido barra bata blanca, que era así como holgada y que llegaba hasta los tobillos, con el cuello redondo y ceñido que se ponían por encima de la ropa de calle. Muy similar también a lo que lucían las enfermeras en este momento, que era un largo vestido blanco que les llegaba hasta los pies y un delantal o babero normalmente blanco que se le ceñía a la cintura. Una novedad, que no tendría que ser novedad, es que se les aplicó a este uniforme de las enfermeras bolsillos. Porque se ve que antes no tenían, que me parece algo como en plan de ¿cómo no van a tener las enfermeras bolsillos? Ya veis que la lucha por los bolsillos en la ropa femenina viene de muchos años atrás. Estos bolsillos en momentos de guerra eran muy necesarios porque necesitaban a veces tratar y curar a un enfermo de forma rápida y práctica. Así que era importante tener sus utensilios y herramientas a mano para, pues esto, cuidar o tratar o curar a una barbaridad de soldados. Tras la guerra vemos como este atuendo de la enfermera se va haciendo más ligero y más cómodo. En la década de los años 20 era un simple vestido blanco, mucho menos voluminoso, y con el dobladillo acortando un poquito el largo. En los años 30 este largo se acorta un poco más dejando ver unas medias blancas. Además muchas lucían un delantal blanco sobre una camisa también blanca. En los años 40, con el regreso de la guerra y supongo que también con la escasez de materiales, el uniforme se vuelve más austero y todavía más corto, porque así no necesitaban tanta tela para las mangas o para las faldas.
Aunque también es verdad que muchas enfermeras se encuentran en el campo de batalla, con lo cual podías verlas con un mono militar y alguna insignia en el brazo o en el pecho que indicase que eran sanitarias. En los años 50 este uniforme se vuelve todavía más cortito e incluso vemos algunos de manga corta. La cofia era ya una pieza pequeñita y decorativa que muchas veces se usaba para indicar el rango de la enfermera. Por ejemplo, empezabas tu carrera con una cofia totalmente blanca, pero al graduarse la cambiabas por una cofia con una cinta negra. Aún así, poco a poco este complemento va desapareciendo. Los años 60 es la época de la minifalda, con lo cual los uniformes se vuelven más sesenteros y todavía se acortaron más. Además, como estaba popularizado tener lavadora en casa, el uniforme estaba diseñado para poder llevárselo a casa y limpiarlo tranquilamente y domésticamente. En los 70 la cofia ya casi es inexistente porque no tiene un uso práctico y al final, al ser enfermera, necesitas un uniforme práctico. Algunas faldas llegan a por encima de las rodillas, o sea, bastante corta. Y poco a poco el uniforme se va desligando de su asociación de uniforme de enfermera de las guerras o del hábito religioso. A causa también de diferentes cambios sociales y del feminismo, también se empiezan a ver algunas enfermeras luciendo pantalones. En los años 80 estos pantalones ya se establecen como opción totalmente lícita para las enfermeras, y es que muchos uniformes sustituyen la falda por un juego de camisa y de pantalón. Esto también se debe a que muchos hombres se fueron incorporando como enfermeros, así que se necesitaba idear un traje masculino. Y claro, muchas enfermeras, al ver la comodidad de este, lo empezaron también a usar ellas. Al igual que las cofias, como ellos no las usaban, ellas dejaron de hacerlo también. Y también se olvidaron de los tacones, sustituyéndolos por un calzado mucho más cómodo, que hasta ahora las pobres enfermeras iban en taconadas perdidas. Desde los 90 hasta la actualidad el traje de enfermera no ha cambiado tanto y se han incorporado algunas personalizaciones como estampados divertidos, sobre todo para enfermeros y enfermeras pediátricos, pues por los niños, porque pues hace más ilusión ver esta bata que no esta. Y vemos diferentes estilos y diseños, pero normalmente con esta base de camisa, pantalón y calzado cómodo. Y bolsillos. Es que no soy enfermera, pero me imagino lo útiles que deben ser. O sea, no me imagino cómo las enfermeras anteriores trabajaban sin ellos. Pobrecillas. En esta imagen se puede ver muy bien la evolución de este uniforme de enfermera. En cambio, esta es la imagen de la evolución del uniforme de hombre. Esta poquita variación se debe a que, para empezar, hasta ahora no había casi enfermeros y que también es cierto que la ropa masculina en general suele sufrir cambios más leves que la femenina. Eso sucede siempre, así que este es el resultado. Pero todo esto no responde a una de las primeras preguntas que os he hecho, que es ¿por qué usan ropa blanca? Como hemos visto, durante bastante tiempo el doctor iba vestido como con ropa de calle, por así decirlo, y muchas veces optaban por colores oscuros, sobre todo el negro. Al final era una muestra de solemnidad ante la situación tan complicada en la que se encontraba su enfermo. También era una situación sobria y seria, además también que te visitase el médico en casa, porque muchas veces visitaban en casa, se veía como un encuentro formal, con lo cual era importante vestir también de forma formal. Y también lucir colores como el negro le servía para también indicar el luto en el caso de que su paciente acabase falleciendo y para mostrar pues este respeto hacia la familia. Además también yo creo que era algo a lo que se acostumbraban desde aprendices, porque muchas veces se estudiaba y se aprendía examinando y analizando a personas ya muertas de la morgue. Así que llevar negro incluso cuando eras estudiante pues era una muestra de respeto. Además este color era bastante práctico porque ser médico en realidad es un trabajo bastante sucio y con el color negro era fácil disimular y ocultar algunas manchas. Hay que tener en cuenta que antes los estándares de higiene eran muy diferentes a los nuestros. Con eso no quiero decir ni seguir esta narrativa de que nuestros antepasados eran mucho más guarros que nosotros, sino que quizás antes no se conocía todo el tema de los microbios, de los gérmenes y de historias de estas. Y hasta hace poquito no sabíamos que las herramientas y la ropa que usábamos al tratar a alguien se tenían que esterilizar. Así que bueno, para mostrar higiene lo mejor es que no se viesen esas manchas. Y por eso usaban negro para ocultarlas. Pero llega un momento en que precisamente no quieren ocultar estas manchas, sino que quieren verlas enseguida. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con científicos como Louis Pasteur, que os lo he comentado antes, que os he dicho que os acordaseis y tal, pues bueno, ha llegado ese momento, empiezan a estudiar cómo funciona pues todo este tema de la propagación de gérmenes. Y se dan cuenta de la importancia... ¿Otra vez está tendiendo la ropa a mi vecina? ¿Qué es ahora, la codada blanca o qué? Ya está. Bueno, se dan cuenta de cómo funcionan estos gérmenes y lo importante que es evitar la propagación y protegerse tanto por su salud como la de sus pacientes. He de decir que esto fue gran parte gracias a las matronas. Hubo un médico del siglo XIX llamado, y su nombre tiene tela, Ignaz Semmelweis, que se fijó en una cosa muy curiosa. Y es la diferencia de números entre la cantidad de mujeres que sobrevivían al parto que eran tratadas por matronas era mucho mayor que las que eran atendidas por médicos. Y se dieron cuenta que, entre otras circunstancias, era principalmente por un tema de higiene.
las matronas, por lo que sea, eran más limpias y eran más conscientes de este tema de higiene, y por eso las mamás y los bebés sufrían menos infecciones, y de allí, entre otras circunstancias, que empezaron a aplicar pues estos protocolos de esterilización. Por eso empezaron a usar el blanco, porque era una forma de mostrar que tenían conciencia de ello. Otra colada, no puede ser. La cuestión, por eso mismo empezaron a usar el blanco, porque era una forma de mostrar que eran plenamente conscientes de esto y que estaban súper limpios, porque lo podías ver a simple vista. Quiero decir, una mancha en la ropa blanca canta una barbaridad. Es decir, su prioridad ya no era disimular y ocultar las manchas con el color negro, sino que querían detectar a la mínima de cambio esta mancha para limpiarla y esterilizarlo todo, y por eso usaban el blanco. También es cierto que tú imagínate que estás en el hospital, ahí agonizando, y de repente se te acerca una figura vestida de negro. A mí me daba el rollo, un poco tétrico, ¿no? En cambio, te viene alguien de blanco y bueno, pues un poquito más de ilusión te hace, porque al final este color nos transmite pureza, tranquilidad, verdad y transparencia. Justamente por esto, el médico pasó de ser sinónimo de muerte y como aquella persona a la cual acudías cuando estabas ya reservando sitio en el cementerio, a ser sinónimo de salud y de vida. También es cierto que este cambio de color también fue algo práctico. Era como una forma de distinguir entre los médicos científicos de aquellas personas que durante la historia se han dedicado a la medicina, pero era una medicina mucho más esotérica, mística o basada en las curas y los ungüentos y no en algo empírico. Es decir, también era algo simbólico. Un médico con bata blanca de laboratorio lo asocias instintivamente a algo científico. De hecho, esto nos lleva al llamado sesgo cognitivo de la bata blanca, que se usa mucho en publicidad y una vez os lo cuente, si no lo conocíais, no podréis no verlo. Quiero que penséis en algún anuncio de medicinas, de medicamentos, de pastillas o incluso de pastas de dientes y veréis que es bastante común ver a una persona con una bata blanca explicándote pues esa movida. Y es que muchos psicólogos han estudiado nuestra mente y se han dado cuenta de que no somos del todo objetivos al ver una imagen así, porque tendemos más a confiar en una persona que luce una bata blanca que si esas mismas palabras las dice una persona sin esa bata. Por eso lo usan mucho en publicidad en este tipo de productos. Esto también ha llevado que casi más médicos de televisión, anuncios, series o películas usen más batas blancas que en la realidad. Porque si os fijáis, los médicos, en el caso de llevar bata, quizás en consulta te atienden con esa bata blanca, pero al operarte o a intervenirte ya no van vestidos así, sino que van con unos monos o con una especie de traje de 2 piezas, con unos tonos azules y sobre todo verdes muy particulares. Y esto también tiene una explicación. Por una parte, el largo de las batas, especialmente las mangas, también podían ser portadoras de bacterias y gérmenes. Así que en un momento de quirófano quisieron evitar eso. De hecho, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, la NHS, las prohibió directamente. Así que en Inglaterra es bastante poco probable que veas a un médico vestido con una bata blanca, como mínimo, por lo que he leído. Otra explicación de por qué en el quirófano o en salas de operaciones ya no se usan batas es porque al operar se usan pues unas luces que no provocan sombras y que al reflejar contra el uniforme blanco o contra la bata blanca provocan fatiga visual. Algo que no quieres tener precisamente cuando estás operando a alguien a corazón abierto. Hace un poco el efecto este de cuando miras al mar en el típico día soleado sin nubes que te enlluerna, como se dice en castellano, como que te ciega un poco. O al mirar directamente a la nieve en un día soleado. Pues eso es lo que les pasaba a los médicos en los quirófanos. También sucedía una cosa, que es que al cambiar lo que estabas viendo, a tus ojos les costaba adaptarse. Es decir, cuando cambias de mirar la bata blanca de mi compañero a mirar la sangre oscura de mi paciente, como que no acaban de ver del todo bien. De hecho, si tú miras, no durante mucho rato, que no quiero que os quedéis ciegas, pero si tú miras una luz y después miras hacia una superficie oscura, todavía ves como ese puntito o esos halos de luz. Y esto, en un momento de operación absoluta, no es muy útil ni práctico. Por eso desarrollaron estas batas o estos uniformes de color azul, unos colores más serenos y que reducen el deslumbramiento y la fatiga visual en quirófano. ¿Pero por qué este verde de este tono tan particular y no un rosa o un amarillo? Para eso hemos de mirar a rueda del color, porque si te fijas, el verde es el color contrario al rojo sangre. Así que esta opción de color verde era una forma de no sufrir fatiga visual, que las manchas sigan siendo visuales en el uniforme por toda esta movida que ya hemos comentado de la higiene, pero a la vez estas mismas manchas no son tan escandalosas como en la ropa blanca, mejorar la percepción del color y la agudez visual y así distinguir las diferentes tonalidades de color de nuestros órganos, de nuestra sangre y de otras movidas anatómicas que yo desconozco. Algo que es bastante útil en quirófano porque al final muchos órganos tienen colores similares o las partes de nuestro cuerpo pues se pueden parecer, entonces va muy bien tener un color que te ayude a
agudizar esta visión y esta percepción de los colores para distinguirlos. Además también el verde en general es un color que psicológicamente nos transmite calma, algo que otra vez es muy útil en el quirófano. Quiero decir, mucha gente para relajarse, para calmarse, cuando ha pasado mucho estrés, se va al bosque o se va a la naturaleza, ya que ver verde nos provoca este efecto psicológico de forma subconsciente. Entonces ver un quirófano de personas verdes quizás nos puede transmitir más tranquilidad que ver un quirófano con gusiluces de color blanco. Y esto es todo lo que tengo por hoy para vosotras y para mi vecina. Llevo bastante rato hablando, así que espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Sé que es un tema que quizás ni os habíais preguntado, pero bueno, ya sabéis que hay cosas y preguntas que me hago que necesito investigar hasta la saciedad y contároslo. Espero que os haya servido para hacer un buen café o un buen descanso de lo que estáis haciendo o ponerme de fondo mientras hacéis tareas. Si os ha gustado, podéis suscribiros para indicarme pues que os gusta este tipo de contenido para hacerme un poquito más feliz. Como he dicho, también estoy en TikTok y en Instagram. Tengo un libro sobre historia del arte y salseos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro día a vosotras y a mi vecina. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.